Las palabras de la fiscal de la Nación tienen un corte eminentemente político más que jurídico. Esta suspensión por ahora, ¿no? Porque se supone que van a restablecer la detención preliminar, eh, está generando impunidad y no deja que el Ministerio Público persiga el delito. A ver, Karina, yo tengo que ser fiel necesariamente a los principios del derecho y fiel evidentemente a mis convicciones desde una perspectiva siempre clara respecto a las reglas en el Estado de Derecho. Yo creo que en este caso las palabras de la fiscal de la Nación tienen un corte eminentemente político más que jurídico. Y se lo digo por una sencilla razón. O sea, hemos estado con un código de procedimientos penales que ha estado rigiendo el Perú más de 70 años y nunca existió detención preliminar. Y creo yo que hemos tenido momentos históricos donde se ha perseguido el crimen de manera más eficiente que ahora. Entonces no es que la detención preliminar va a cambiar la historia de la persecución de la criminalidad, no va a generar un antes o un después. Eso es absolutamente falso. Es más, el Perú es un país que abusa de las prisiones, tanto las preliminares como las preventivas. Entonces hay que ser muy sinceros en dar mensajes que sean absolutamente claros. El rol del Ministerio Público es perseguir el delito y perseguir el delito dentro de las reglas del Estado de Derecho. El fiscal no puede detener para investigar, sino tiene que investigar para posteriormente detener. Y la detención preliminar se había convertido en un mecanismo en donde el fiscal lo que hacía era primero detenía, veía cómo estaban las cosas y después recién comenzaban los actos de investigación. Y es lo que se ha visto en los últimos tiempos cuando no una decisión, sino muchas decisiones de carácter importante, es decir, de casos emblemáticos, fueron revocadas por los tribunales superiores, señalando claramente que esas esas detenciones preliminares otorgadas habían sido absolutamente innecesarias. Muy bien, pero no se le están quitando fuerza, garra y mecanismos de buscar la verdad, que es lo que ha dicho hoy día básicamente la fiscal de la Nación al Ministerio Público con la prisión preliminar. La detención preliminar tiene una finalidad muy clara, que es la urgencia y la necesidad. Y esto no significa que todos los casos tienen que comenzar con detención preliminar. No es que sea un requisito, vuelvo a repetir, detener para investigar. Y estamos partiendo de esa perspectiva totalmente errada. El fiscal tiene que hacer su labor de investigación y sobre esa base recién estructurar un caso que merezca en su oportunidad, con las excepciones correspondientes, una prisión preventiva, que es muy distinta a una detención preliminar. Porque Pero la detención preliminar en el caso peruano se había convertido en un abuso permanente. Ajá, pero esto no les da tiempo a los fiscales en el momento de preservar pruebas, de generar mayor sustento en su argumentación. No es así de ninguna manera. Vuelvo a repetir, una investigación, y esa es la regla de nuestro sistema, comienza siempre bajo la premisa de la que la persona está en libertad. La excepción a esa regla es que a esa persona se le coloque ciertas restricciones, lo que se llama comparecencia con restricciones, que pueden llegar a su extremo máximo con un impedimento de salida del país o de la localidad. Y la excepción de la excepción es la prisión preventiva. A diferencia de la prisión preventiva, la detención preliminar se realiza inaudita parte, es decir, se realiza sin que la defensa y sin que el investigado sepa, ¿no?, qué se está argumentando en su contra. Por lo tanto, la detención preliminar se había convertido en un mecanismo de excesos, en donde en muchísimos casos estas personas, por lo menos en los emblemáticos, eran llevadas a una suerte de encierro que era un retroceso al medioevo. Así de claro, las condiciones de encierro de la detención preliminar, que supuestamente son menos severas,
que supuestamente son incipientes y por lo tanto que no hay todavía una contundencia de la condición de resquebrajamiento de la inocencia del sujeto, eran condiciones mucho peores que la persona que ha tenido una prisión preventiva. Respecto de quién, como dice el código, ya se tenía un nivel de sospecha fuerte, de sospecha vehemente. La sospecha era más leve en la detención preliminar, pero sus condiciones reales de reclusión eran más severas que las de una prisión preventiva. Eso no tiene sentido. De acuerdo, Entonces, yo solamente... sí tiene sentido, Uh-huh. sí tiene sentido, y con eso cierro la idea, sí tiene sentido si lo que buscaba, vuelvo a decir, por eso es que yo digo que es el regreso a las mazmorras del medioevo, sí tiene sentido si estoy buscando, ¿no?, que el sujeto se acoja a un mecanismo de delación premiada, como cuando en el medioevo lo que se buscaba era que el sujeto confiese. Sí, porque es la argumentación del Ministerio Público, es la argumentación que hoy día mismo ha dado la fiscal de la Nación, pero no nos quedemos solamente en la detención preliminar. Hoy día la fiscal de la Nación también dio a conocer que se habían presentado 2 demandas ante el Tribunal Constitucional y quiero que le escuche de su propia boca qué es lo que ha dicho y qué demandas se han presentado para poder hablar sobre ellas, porque también tienen que ver, por supuesto, con el Código Penal y con lo que enmarcan. Escuchemos qué es lo que ha dicho. Sobre la autonomía fiscal y las normas contrarias al marco constitucional. Como todos sabemos, se han venido aprobando diversas leyes que sin duda alguna interfieren con la independencia de la labor fiscal, comprometiendo gravemente la autonomía del Ministerio Público. Es por ello que con la facultad que me otorga la Constitución Política del Perú, el pasado 20 de diciembre de 2024, hemos presentado 2 demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en defensa de los principios que rigen nuestra labor y nuestras atribuciones, que son esenciales para garantizar una justicia independiente y eficaz. En primer lugar, respecto a la Ley 32.107, ley que precisa aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Esta ley introduce disposiciones que, a juicio del Ministerio Público, debilita el marco normativo que sustenta la persecución de delitos tan graves como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, protegidos por los instrumentos internacionales en el ámbito del derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario, los cuales, de acuerdo a nuestra Constitución, son parte de nuestra legislación interna y de obligatorio cumplimiento. Nuestra acción constitucional busca asegurar que estas disposiciones no limiten la capacidad de la Fiscalía para actuar de manera contundente frente a estas violaciones de derechos fundamentales, respecto de los cuales ya existen sentencias firmes y aún se vienen desarrollando procesos en dicha materia. Muy bien, entonces lo que ha dicho primero en esta primera parte es que efectivamente se ha debilitado la labor de la Fiscalía con la primera norma que se ha aprobado y que se ha llevado al Tribunal Constitucional sobre lesa humanidad, ¿no?, que debilita el marco normativo en el marco del derecho penal y limita la acción contundente de la Fiscalía. ¿Usted qué cree referente a esto? ¿Se debilita la acción de la Fiscalía? Otra vez, Karina, vuelvo a lo que dije al inicio de la intervención anterior. Otra vez estamos ante declaraciones políticas. Exitosa. Eso es lo preocupante. El Ministerio Público siempre se habría caracterizado por opiniones estrictamente técnicas, no políticas. ¿Y a qué me refiero que son políticas? A ver, hay una cláusula muy clara, es que las reglas en derecho penal no pueden ser retroactivas. Yo no puedo aplicar ninguna norma con carácter retroactivo, que es lo que venía sucediendo en muchos casos de desapariciones forzadas,
en muchos casos en donde, y ojo, y solamente, y eso es lo extraño, solo se aplicaba al caso de la persecución de ex militares. No se aplicaba al caso de ex, ¿no es cierto?, o delincuentes terroristas. Y se señalaba allí claramente que se les aplicaba normas que al momento de los hechos no estaban vigentes. Y claro, pero esto es, en esencia, en la estructura más elemental y más básica de un derecho penal humanitario. ¿A qué me refiero? Respetuoso de los derechos humanos. La idea de que no se retrotraiga la norma penal le ha costado a la humanidad, y yo siempre se lo digo a mis alumnos, sangre. La Revolución Francesa, que mató a muchas personas, y lo que vino después en diversos países, buscó implementar justamente ello, que la norma penal no se pueda aplicar retroactivamente. Y lo que venía sucediendo en esos casos es que le aplicaban retroactivamente la norma penal. Y habían personas que estaban siendo perseguidas por esos delitos que al momento de los hechos no lo eran, ¿no? Y que ya tenían pues persecuciones que pues, superaban los 40 años. Personas que se han muerto en el penal no siendo sentenciados aún, ¿no? Porque eran personas que al momento de los hechos, pues, hechos que tenían 40 años de antigüedad, ellos tenían como 40 y pico años, y hay gente que se ha muerto en el penal de más de 80 años sin que exista todavía una decisión firme. Entonces, eso es lo que la ley estableció claramente. No es una ley de impunidad como inválidamente se critica. Es una ley que está diciendo, yo no puedo aplicar la norma penal de forma retroactiva. Yo tengo que aplicar la norma penal vigente al momento de los hechos. Y bueno, pero sin embargo, al revés. Ajá, pero sin embargo, la Fiscalía de la Nación lo ve de otra manera y hay muchos abogados que también lo ven de otra manera. Quiero hacerle una última consulta también. Se va al TC también una demanda de inconstitucionalidad, el tema de que el Ministerio Público ya no va a ver la investigación preliminar, sino la policía. El Ministerio Público ha dicho que ellos, según Constitución, son los llamados a ver esta investigación preliminar. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo. Y ahí no estamos hablando de una discusión política, sino ahí estamos hablando de una discusión estrictamente técnica por mandato expreso de la Constitución. A diferencia de lo que sucede en el caso anterior, no hay cita ni referencia a la Constitución, porque la Constitución prevé al revés el principio de favorabilidad, que la norma penal no es retroactiva salvo que favorezca al reo. En el caso de la Constitución es muy clara, el que dirige la investigación es el Ministerio Público, y acorde con esta disposición constitucional, recuerde usted que el antiguo código era del 40, anterior a la Constitución del 93, el Código Procesal Penal, de acuerdo a la Constitución del 93, se pone en la misma sintonía y establece claramente que el control lo tiene que tener el Ministerio Público de forma absoluta. ¿Qué es lo que sucedió? Lo cambiaron. Y esto yo lo dije desde el primer día, de manera abierta, esa decisión es una decisión errada. Los modernos sistemas procesales penales en el mundo, los más exitosos, no le dan la investigación a la policía. La tiene la Fiscalía, y la Fiscalía obviamente se ayuda de todos aquellos órganos soporte de la investigación. La policía realiza una labor importantísima, la de pesquisa, la de colaborar en la, por ejemplo, realización de determinados actos de investigación, sacar determinadas pruebas, peritajes, etcétera. Pero el control de la investigación no puede estar en manos que no sea del Ministerio Público por mandato de la Constitución y de lo que decía el Código Procesal Penal acorde con esa Constitución, que también lo he dicho, fue indebidamente modificado. Una última consulta. Usted ya dejó de ser abogado de Samir Villaverde, ¿no? Hemos visto que él ahora aparece en algunos medios de comunicación siendo abogado de otras personas. Sí, yo soy abogado del señor Villaverde estrictamente en su colaboración eficaz, nada más. En su colaboración eficaz en el caso de Pedro Castillo. Sí. Uh-huh. Y él es abogado ahora en casos que tienen que ver con Karen López y otras personas que no recuerdo ahora, creo que hasta una de las amigas de el ex premier Otárola. En ninguno de esos casos usted lo patrocina.
No, no tengo ninguna participación, no soy asesor ni abogado en esos temas. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por ayudarnos en estos casos penales y también por aclararnos el tema, la situación de Samir Villaverde. Muchísimas gracias a Julio Rodríguez. A usted, Karina. Muy amable. Muchas gracias.